¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos súper contentos de iniciar esta sexta temporada de nuestro podcast Abordando Derecho. Y bueno, pues la queremos iniciar con mucha fuerza. Creo que en el país estamos viviendo tiempos pues de frenesí. Todos los días escuchamos noticias, artículos, publicaciones donde se habla de la relación entre México y Estados Unidos. No sé qué avanza más, si la tecnología o las noticias en el frente bilateral, pero lo importante es que pues hay gente especialista y gente que nos puede ayudar a entender todo esto que está sucediendo, desde cuestiones de combate al narcotráfico, desde cuestiones de migración, desde cuestiones ahora relacionadas con el terrorismo. Hemos escuchado recientemente dichos y desdichos de las autoridades de ambos países, también noticias recientes sobre incursión de barcos de los Estados Unidos en el Caribe y no precisamente cruceros con gente que va de vacaciones a tomar margaritas, sino navíos de otra naturaleza. Y bueno, pues para abordar este tema tenemos al hombre del momento, Mauricio Meschoulam. Él es experto en geopolítica y bueno, pues Mauricio en últimas fechas no ha parado de dar entrevistas, está invitado a diversos foros, porque pues precisamente de lo que él habla es de cuestiones de las relaciones internacionales, de las relaciones entre países y desde luego pues una de las cuestiones que aborda frecuentemente es la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Mauricio, un verdadero placer tenerte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en Hogan Lovells. No, hombre, pues encantados, al contrario de tenerte. Y bueno, pues para cumplir con el protocolo, aunque Mauricio no requiere de mucha presentación, pero vamos a dar una breve semblanza. Él es conferencista internacional, profesor y experto en relaciones internacionales, análisis de conflictos, geopolítica y construcción de paz. Mauricio es doctor en políticas públicas y administración, con especialización en terrorismo, mediación y paz por Walden University. También es maestro en estudios humanísticos por el ITESP y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Panamericana. Como les comentaba, lo que pretendemos abordar hoy es estos temas que están surgiendo todos los días y que se mueven a un ritmo pues bastante rápido. Entonces, pues tomar un poquito de calma y sobre todo, Mauricio, que nos puedas dar esa visión especial que tú tienes en aras de pues que nuestra audiencia pueda entender un poquito más de qué está pasando, sobre todo también en esta época donde también hay mucha desinformación. Así es. Yo creo que empiezas bien. Tenemos que tener pausa para tratar de analizar todos estos temas, la prisa de las noticias y nuestra necesidad cada día más alta de estar completamente actualizados de lo que está pasando en el mundo, a veces nos hace perder perspectiva. Y un ejemplo de ello es Donald Trump, ¿no? Pensamos que todo lo que se mueve en este mundo tiene que ver con Donald Trump, cuando en realidad, si te sales del ruido y lees las señales, vas a ver que señales existen desde hace mucho tiempo y muchos de los eventos que él efectivamente está acelerando o catalizando son eventos que proceden de mucho tiempo atrás. Entonces tienes que entender la parte estructural y sí, por supuesto, tienes que entender al catalizador. Sin duda es un acelerador de procesos, de eso no me cabe duda. Tampoco se nos olvide que lleva como 8 meses, ¿no? en el poder y Dios mío, sentimos que llevaba como 5 años, 6 años. Pero así es, o sea, tienes que entender las tendencias. Sí, coincido contigo, muchos de estos temas ya se estaban gestando, ya se venían cocinando y pues por una razón u otra no se habían ejecutado, no se habían puesto en el ojo público. Y Mauricio, me gustaría iniciar por el tema de aranceles. Ese es un tema que ya abordamos en nuestra anterior temporada y pues lo vimos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del comercio internacional, pero nos parece muy interesante que tú nos puedas compartir la visión que tú tienes como analista de a dónde van estas tarifas, como se les también llama, sobre todo, ¿qué ves tú hacia adelante? ¿Cuál
después de todo este movimiento y tarifas y suspensiones y te aplico y no te aplico, ¿en qué va a quedar? Y sobre todo, ¿cuál es el objeto de todo esto? Creo que tienes que partir del diagnóstico que hace Trump de su país y del lugar de su país en el mundo. Estados Unidos es un país en declive, nos dice Trump. No nos lo dice ahora, ¿eh? No, revisa su discurso inaugural del 2017 y vas a ver exactamente los mismos conceptos. Estados Unidos es un país en declive. Es un país en donde no hay orden, no hay ley, no hay control, y es un país del cual todo el mundo se ha aprovechado a lo largo de las últimas décadas. Es un país que ha firmado tratados mal negociados por administraciones tanto republicanas como demócratas, y él necesita llegar a corregir esos malos términos bajo los cuales Estados Unidos ha negociado en el pasado. Entonces, tú lo que estás viendo es sobre todo la conducción política para corregir este diagnóstico. Las tarifas arancelarias, ese sería el nombre correcto, son solamente un instrumento para lograr eso que es restituir el nombre de Estados Unidos. Y está en el Make America Great Again. Hacer a Estados Unidos grande otra vez implica devolver a Estados Unidos su prestigio, su honor, su lugar, y como la superpotencia máxima del mundo que es, imponer los términos más adecuados para poder, por ejemplo, hacer negocios, lo cual es, en su visión, un privilegio. Si tú quieres eso, entonces te atienes. Entonces, visto desde ese punto de vista, no se trata si logras el 25, el 27, el 15, el 18%. Trump no es un hombre de cifras, de datos, no es un hombre de números, es un hombre mucho más de percepción de en qué medida su táctica de negociación está siendo eficaz para restaurar el nombre de Estados Unidos, para restaurar el poder de Estados Unidos, para mejorar sus condiciones, sus términos, y ser tratado como Dios manda, como debe de ser. Y firmar acuerdos, olvídate si son mejores o peores acuerdos que en el pasado, sino acuerdos más afines con lo que él percibe que es el lugar de Estados Unidos. Es que esto es muy importante porque muchas personas ven a Trump como muy desde el lado económico. Él lo que quiere es devolver los empleos a Estados Unidos y que haya más producción y tal y tal. Sí, pero no necesariamente. Él no tiene una visión económica. Él no toma decisiones con criterios económicos, fíjate, ni comerciales, ni siquiera te diría yo de inmigración o de seguridad. Él toma decisiones con criterios políticos. Entonces, si tú entiendes la política que hay, entonces ahí ya podemos empezar a hablar de, pero entonces, a ver, respóndeme, Mauricio, ¿vamos para el 25% o el 20% de aranceles, etcétera? Todo parece indicar, además le encanta posponer, ¿no? Siempre amenazo. Hoy amenazo y pospongo y en 90 días vemos y luego te doy otros 90 días. ¿Por qué? Porque yo considero que te puedo sacar más dentro de esta negociación. Trump de México lo que quiere es vincular los temas de comercio, seguridad, inmigración, asegurar que tenga la colaboración de México para esos 3 asuntos, y dentro de todo este esquema integral, asegurarse que tiene los mejores términos posibles. Entonces, voy caminando, perfecto, te doy 90 días más. Vamos caminando, te doy 90 días más. Por supuesto que tenemos un tratado de libre comercio y eso nos pone en una situación relativamente privilegiada frente a otros países, pero lo que estamos aprendiendo a ver es que él finalmente sí va a sellar pactos con países cuando considera que los términos son más o menos adecuados. Siempre va a buscar, muy a la Trump, términos vagos, nada de tratados muy específicos y acuerdos con mucho detalle, sino más bien vagos porque eso le permite renegociar posteriormente, casi un acuerdo de mano, lo pactamos con la mano, casi, para poder renegociar en un futuro si es necesario. Y en ese sentido está el estira y afloja, ¿no? O sea, sí se lanza imponiendo aranceles muy altos, luego baja, y ahí es en donde podemos empezar a predecir o prever por dónde va la relación con México. Y lo que comentas me parece crucial, que es
el tratado, el TEMEC que tenemos actualmente en la región de Norteamérica y que está próximo también a entrar pues, en su periodo de renegociación. Entonces, bueno, pues tampoco es casualidad que empiece todo este movimiento previo a ese momento que es importante y sobre todo para nuestro país, ¿no? Como el principal socio comercial aún con Estados Unidos. ¿Qué ves tú en cuanto a la renegociación del tratado? ¿Crees que vaya a ser un makeover total del tratado? ¿Crees que se vayan a puntualizar algunos sectores? ¿Qué es lo que puedes anticipar? Mira, en lo general yo te diría esto. El TEMEC, a diferencia del TELECAN, es un acuerdo que Trump negoció. Entonces no puede estar mal del todo porque está negociado por él. Sin embargo, necesita un reajuste bajo las condiciones actuales y él necesita presentar el resultado como una negociación en donde Estados Unidos saca incluso mejores términos que la ocasión anterior gracias a sus tácticas de presión. Además, México es un blanco muy vulnerable y eso lo tenemos que entender, a diferencia de China o a diferencia de Rusia, a diferencia de otros países, incluso la India, por ejemplo, donde le ha sido más difícil negociar. En México, pues lamentablemente somos muy vulnerables, dependemos demasiado de Estados Unidos, tenemos toda nuestra economía, no toda, pero más de 80% volcada hacia Estados Unidos. Y eso nos obliga lamentablemente a veces a tener que aceptar términos que bajo otras condiciones quizá no aceptaríamos. Dicho todo eso, la realidad es que la relación con México sí es estratégica y Trump lo entiende. La relación comercial con México es estratégica y Trump lo entiende. Y entonces muy probablemente veremos ajustes importantes, por ejemplo, en términos del contenido regional de los productos. Sí es un hecho que no solamente Trump, sino en general en Estados Unidos quieren asegurarse de que México no sea utilizado como una plataforma por parte de China y otros para llegar al mercado estadounidense y por lo tanto vamos a tener más presión del contenido regional, sobre todo en el sector automotriz, no nada más. Eso, digo, habrá que irlo viendo, pero independientemente de esos temas, a mí me parece que las probabilidades de sacar adelante un acuerdo comercial son altas, independientemente de las turbulencias y terremotos que sin duda vamos a vivir, porque eso también es parte de lo que hace Trump. O sea, ve ahora mismo, al momento de esta grabación, por ejemplo, lo que está viviendo un país como la India, que además es un aliado estratégico geopolítico de Estados Unidos que necesita para la región de Asia, para el combate geopolítico con China y todo lo demás, y sin embargo ves cómo la están pasando difícil. Entonces, yo no puedo garantizarle a nuestra audiencia que no vendrán momentos complicados en esta renegociación, porque así es Trump. Sin embargo, me parece que al final del camino debemos sacar un acuerdo que nos coloque en posición relativamente privilegiada, no sin efectuar concesiones, pero a mí me parece que lo más importante es que será un instrumento jurídico, comercial, que brinde certidumbre, sobre todo eso, certidumbre a futuros inversionistas y actuales inversionistas que han puesto pues, las canicas en nuestro país. Sí, porque como bien mencionas tú, en cuanto a la dependencia económica que tenemos como país, pues también mucho del atractivo que tenemos para la inversión extranjera, pues es precisamente que somos el vecino de Estados Unidos y que muchos de los productos se pueden ya sea ensamblar, terminar o en otros casos inclusive fabricar desde cero en nuestro país, ¿no? Pero con esta inversión extranjera. Entonces, pues creo que desde luego es importante para la relación México-Estados Unidos, pero es muy importante para el comercio internacional en general, ¿no? Todos los ojos van a estar puestos en esa negociación y en el producto de la misma. Ahora, pues como bien dices tú, y me gustó el acercamiento que tuviste, que dijiste tú, esto es un tema integral, o sea, lo podemos segmentar en la parte comercial, en la parte de seguridad, en la parte de migración, pero al final del día es un solo paquete, ¿no? Entonces, estamos viendo pues la presión en la parte comercial, pero estamos viendo también ahora cuestiones inclusive a lo mejor inéditas, ¿no? Por un lado está el tema de la designación de los carteles mexicanos de la droga
como organizaciones terroristas. Y me parece que, pues, en general, no hay mucho conocimiento o entendimiento de las repercusiones que esto tiene, ¿no? Entonces, pues, nos encantaría que nos pudieras platicar un poquito también cómo ves ese tema, Mauricio. Sí, por supuesto. Y a diferencia de ti, yo no soy abogado, pero sí tengo una especialización doctoral en terrorismo. Y déjame decirte esta parte fundamental. Mira, tienes otra vez que partir. En el diagnóstico de Trump, lo que hay en la frontera es un desorden total. No hay guardia en la frontera. Desde su lectura se trata de fronteras abiertas por donde no solamente pasan migrantes de manera desordenada, sino que se trafica con droga y con crimen, etcétera, por la frontera. Y por lo tanto su apuesta, su promesa es poner orden en esa frontera, repito, en temas de migración, pero también en temas de seguridad. Y él ofrece a su población que los cárteles mexicanos y latinoamericanos en general no abusarán más de la flexibilidad con la que han sido tratados en el pasado. Entonces, él desde su gestión previa propuso la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. En ese momento sus asesores no se lo permitieron, ahora tiene asesores mucho más afines y leales a él y por eso esto se implementó prácticamente desde el inicio de la gestión. Y déjame explicar aquí a la audiencia lo que esto significa para que entendamos los detalles. El terrorismo es un tipo de violencia que no puedes simplemente sancionar cuando ya ocurre. Debes prevenirla. Entonces, una violencia que necesita aplicar la autoridad desde el momento en que se sospecha que existe cierta actividad. Y para ello, Estados Unidos y muchos otros países, pero sobre todo Estados Unidos, desarrolla una legislación muy compleja que faculta a las autoridades para actuar desde antes de. Por eso, en su momento, en una película que se llamó Minority Report, hablaban de un future crime. Te voy a castigar por un crimen futuro, un crimen que no has cometido. Obviamente haciendo toda una ficción acerca del tema, pero es eso. O sea, yo puedo intervenir porque sospecho que vas a cometer el crimen. Entonces, no necesito más que la sospecha para llevar a cabo la intervención. Y esto da toda una serie de facultades que van desde, por ejemplo, allanamientos de casas y habitaciones, hasta intervención en celulares, intervención en dispositivos diversos, hasta incluso la posibilidad de aprehenderte bajo sospecha de que estás involucrado con un crimen futuro. No me voy a esperar a que cometas el crimen, sino que ya la sospecha me da toda la facultad para poder hacer esta intervención. Y esto va a tener implicaciones desde físicas, como estas intervenciones, hasta financieras y hasta extraterritoriales. La legislación estadounidense faculta a las autoridades estadounidenses y a los cuerpos de seguridad estadounidenses intervenir fuera del territorio estadounidense para asegurarse de evitar que un crimen de terrorismo ocurra. Entonces, si yo designo a una organización como organización terrorista extranjera o terrorista global, o bien a un país como un país que facilita o apoya al terrorismo, tengo capacidades de imponer sanciones, hasta congelar cuentas, hasta levantar cargos bajo sospecha. Entonces, por ejemplo, si tú eres una institución financiera que opera en México, acuérdate que ya no se trata de simplemente cargos de crimen organizado, se trata de cargos de terrorismo. Si tú eres una institución financiera que tiene cualquier clase de operación que pueda ser sospechosa, sospechosa quiere decir que no está debidamente documentada, que no está debidamente registrada, que tiene algún tipo de empresa detrás, que no está debidamente verificada, que sí sea una empresa que sí exista y que sí hace lo que dice que hace y que sí opere. Si cae bajo sospecha, ya estás entrando bajo la legislación de terrorismo. Y esto no solamente opera dentro de Estados Unidos, sino también dentro de
territorio extranjero. Entonces tienes ese tipo de repercusiones, hasta claro, repercusiones militares y de seguridad que pueden ser más complicadas. Estados Unidos está utilizando todo esto en este momento para presionar a gobiernos como el de México y de otros países para cooperar en el combate al terrorismo, ya no al crimen organizado, sino al terrorismo. O bien, si no cooperas conmigo, yo tengo la facultad de actuar de manera directa. Y eso ya levanta muchos escenarios, porque Estados Unidos podría actuar de manera directa en contra de organizaciones criminales, desde operaciones muy selectivas y muy quirúrgicas, bajo, imagínate tú, un comando específico atacando determinadas zonas o capturando algún terrorista, ya no criminal, sino un terrorista, o sea, miembro de cárteles, hasta bombardeos con drones o incluso misiles, hasta una intervención mayor. No estamos estimando ahora, esperamos, no estamos estimando una operación militar mayor, como una invasión, como sucedió con Irak, por ejemplo, con Afganistán o algo así, pero sí en la medida en que Donald Trump necesite triunfos políticos, como lo dijimos hace rato, o bien que perciba que no hay cooperación absoluta con el gobierno mexicano, en esa medida podría darse la orden, ya tiene la facultad legal para hacerlo porque ya emitió la orden correspondiente, emitir órdenes en cierto momento incluso de ataques con drones o situaciones similares que pueden ir desde un nivel bajo hasta un nivel mayor, pero que ya implicarían una intervención en la soberanía mexicana. No lo podemos descartar y esa es una parte delicada que tiene que ser negociada por las autoridades de nuestro país, así como por otros países, ¿no?, de América Latina. Sí, y la verdad es que gracias por aclararnos esto porque me parece que, de nuevo, hay poca información sobre estas repercusiones tan importantes que tiene este cambio de ya no es crimen organizado, ahora es terrorismo, lo que, digamos, incrementa el nivel y eso pues tiene múltiples efectos, ¿no? Entonces es algo de lo que tenemos que estar muy, muy al pendiente y que además ya hemos estado también viendo en los medios que hay pues estas posiciones que no necesariamente están coordinadas, ¿no? De un lado están diciendo algo, del otro lado están diciendo algo. Entonces, pues eso lo que genera para la ciudadanía, para la población, pues es de nuevo desinformación, falta de certeza, estrés, etcétera, al no saber bien a bien qué es lo que está pasando. Ahora, pues de la mano con este tema y sobre todo tratando de vincularlo un poquito ahora con el mundo empresarial, pues ya se sabe por ahí de algunos casos de instituciones financieras que están siendo investigadas. Digamos, aún no hay una determinación, no hay una sanción, hasta donde conozco. Sin embargo, pues ya los efectos se están sintiendo. Y pues desde luego creo que tampoco podemos descartar que esto se repita o que esto se amplíe a otras instituciones. Y me parece que muy también al estilo de la política actual estadounidense, pues mandas una señal muy clara, ¿no?, de qué es lo que puede pasar. Y a veces con eso es suficiente para que algunas cosas solitas se ordenen, ¿no? ¿Cómo ves tú esa cuestión? ¿Anticipas que en el sector financiero, que esto pues obviamente golpea de alguna manera o tiene efectos respecto al mundo empresarial? ¿Con quién o con cuál institución financiera hago negocio? ¿Dónde pongo mis recursos? Entonces creo que pues todo este movimiento que se generó recientemente y que está generando esa incertidumbre va a seguir, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se va a ir desarrollando? Fíjate que yo platico estos temas con empresas desde que empezamos a abordar este tema en particular, enero del 2024. Y yo les dije en enero del 2024 que en el escenario Trump-Sheinbaum, que dábamos como un escenario con alta probabilidad, bajo ese escenario, muy probablemente Trump iba a designar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, a varias de ellas,
y que bajo ese esquema tal y tal implicación podía ocurrir. Y lo que les dije, no se trata de apanicarse. Lo mismo para instituciones financieras como para empresas de otros sectores. Se trata sobre todo de entender este tipo de repercusiones, asesorarse adecuadamente y tomar acción. O sea, tienes que entender el factor central que estoy tratando de comunicar acá, que es la sospecha. Se trata de un tipo de legislación que permite o faculta a las autoridades actuar bajo sospecha. Entonces tú debes blindar la sospecha. ¿Y esto qué significa? Que necesitas 4 ojos, 8 ojos, 16 ojos que te asesoren adecuadamente en cada una de tus operaciones para evitar la sospecha, porque también vivimos en México y sabemos la penetración del crimen organizado, ahora terrorismo para Estados Unidos, no para nosotros, pero la penetración del crimen organizado en el mundo de los negocios, de las empresas, en el cobro de derechos de piso, derechos de paso y otro tipo de cuestiones, o bien la intrusión, el lavado de dinero y otro tipo de situaciones que sí necesita verificar cada empresa cómo protegerse de una forma adecuada para asegurarse de que no esté levantando sospechas. Y esto implica asesorarse con despachos especializados en estos temas, despachos especializados en operaciones financieras, despachos que incluso hoy en día están trabajando mucho con despachos en Estados Unidos y en otras partes que conocen muy bien cuáles son los criterios que utiliza el Departamento de Tesoro y otras instancias en Estados Unidos para decir, a ver, esta actividad que estoy viendo acá en esta cuenta efectivamente es sospechosa o esta operación de esta empresa está resultando sospechosa, para blindarse de una forma adecuada y no caer bajo el riesgo de ser presa de este tipo de cuestiones. Creo que mientras que el objetivo político esté ahí, los riesgos van a existir. Entonces, eso no se va a quitar el día de mañana. Además, también otra parte de la psicología de Trump es que Trump tiene 20 frentes o 60 frentes abiertos al mismo tiempo. Entonces, si no le sale bien lo de Ucrania y no le sale bien lo de Gaza, él regresa a México inmediatamente y regresa automáticamente acá y nos dice, a ver, ahora esto de la migración o ahora las redadas en Los Ángeles o ahora vamos a congelar tal y tal cuenta. O sea, él necesita proyectar eficacia. Y tenemos que saber que esto va a persistir pues de aquí hasta que se vaya y luego vamos a ver qué sucede después. Y fíjate que también nosotros en los últimos meses hemos estado asesorando a muchas empresas precisamente con este objetivo que tú comentas, el compliance. Tienes que estar al 100, tú tienes que estar al 100 en toda la normatividad. A quienes les aplique también normatividad extranjera como de Estados Unidos y de otros lados donde tengan operaciones, hay que estar al 100, esa es la parte fundamental. Recientemente también se reformó, por ejemplo, la ley de prevención de lavado de dinero en México, donde pues también ya se amplió el catálogo de actividades vulnerables, se incluyó entre otras, por ejemplo, ahora desarrollos inmobiliarios, tal vez porque vieron que ahí estaba entrando mucho dinero que provenía a lo mejor de fuentes no lícitas. Entonces, y bueno, también se están imponiendo ahora cada vez mayores obligaciones o un catálogo más amplio de obligaciones a las empresas en cuanto a lo que tienen que hacer, ¿no? Y cómo lo que se le está encomendando a las empresas, pues de alguna manera coadyuva o, digamos, sirve para que el gobierno tenga toda la información y tenga también bajo tratados esa posibilidad de colaborar con autoridades del extranjero. Entonces, coincido contigo en que la fórmula para no caer ni siquiera en una situación de sospecha es pues tener el compliance al 100, que muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Es una normatividad extensa, hay que invertirle recursos, hay que invertirle tiempo. Entonces es algo complejo, pero al final del día creo que se puede realizar. No, claro, y además
porque pues es como es. O sea, esta designación ya ocurrió. Te digo que los que estuvimos trabajando en 2024, se los dije, yo no puedo resolverles cómo van a ser exactamente ustedes, lo que puedo hacer es darles más tiempo. Empiecen a trabajar en eso, les dijimos enero, febrero, marzo del 2024, porque esto viene, si es una tendencia, insisto, no solamente por parte de Donald Trump, hay todo un sector, por cierto, digo, nomás aquí como paréntesis, ya el gobernador de Texas había efectuado designaciones de terrorismo para ciertas organizaciones criminales, así dando la señal de que no es solamente Donald Trump, esta es una tendencia que viene de atrás. Y aquí la gran diferencia justo de lo que tú comentas es que estaba todo el compliance de lavado de dinero anteriormente, ahora lo que tenemos que hacer es subir eso, la rayita de terrorismo, porque el terrorismo es considerado, o la ley antiterrorista es considerada una legislación 2.0, si lo quieres llamar así, porque el terrorismo es considerado como una categoría de violencia más grave que el crimen organizado. No necesariamente que lo sea, pero así es considerada. Y por lo tanto, si ya tenías dificultades de compliance anteriormente, ahora son más, pero pues es como es y tienes que trabajar para asegurar de blindar a tu empresa de cualquier clase de sospecha posible. Coincido contigo, Mauricio. Oye, pues muchas gracias. Creo que nos has dado un panorama muy interesante, esa visión que tú tienes especializada y que lo conectamos, como te comentaba, con otros de nuestros episodios que ya tuvimos y que vamos a tener para pues cumplir ese objetivo de siempre brindarle a la audiencia información sobre lo que está sucediendo, no solo en México, sino en el mundo. Así es que, pues, de nuevo, muy contentos de haberte tenido. Gracias por regalarnos estos minutos, Mauricio. Y no sé si quisieras compartir alguna reflexión final con nuestra audiencia. Mira, creo que sobre todo, bueno, primero muchas gracias por la invitación y además dejamos aquí la puerta abierta para seguir platicando estos temas en un futuro. Por supuesto. Y yo creo que la reflexión que tengo que aportar es que hoy en día no puedes separar el mundo de los negocios, las empresas, la economía con el mundo de la geopolítica. Cada vez nos estamos dando cuenta de cómo el planeta es un sitio más integrado en donde todo termina conectándose. Y entonces, así como estamos viendo lo que sucede en México, entre México, Estados Unidos, Canadá, América Latina, tenemos también que estar mirando lo que sucede en otras partes del mundo, qué efectos tiene eso sobre tomas de decisiones que nos terminan impactando, tanto de forma directa como de forma indirecta. Y en ese sentido hacemos muy bien en estar pendientes de lo que ocurre en todo el planeta y bueno, pues es un poco la chamba que nos toca hacer a nosotros. Sí, no, pues muchas gracias. Qué bueno que existen expertos como tú en eso, porque a nosotros que pues también como firma operamos en diversas jurisdicciones, te das mucho cuenta de eso, que a veces uno piensa que solo en México están sucediendo cosas, ¿no? Claro, estamos enfrentando grandes retos, viene el tema ya ahora sí de la implementación de la reforma judicial que se aprobó el año pasado. Tenemos grandes temas por resolver, pero igual están en muchos otros países, ¿no? Y al final del día, como dices tú, lo que sucede allá impacta acá y lo que sucede o no sucede aquí impactará en otras latitudes. Pues muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti. Muchas gracias por usted, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Estamos, como les comenté, iniciando nuestra 6ª temporada. Les invitamos para que nos acompañen en los siguientes episodios. Hasta luego.